Bueno, ya es la hora, son las 9:40 minutos, o las 19:40 minutos, y vamos a dar inicio al curso de hoy que es de financiamiento a fundaciones. Nos acompañan el día de hoy dos grandes expositores. El primero de ellos es Antonio Martínez. Antonio es abogado, es uno de nuestros campeones en Activo Austral y también, por supuesto, es parte de nuestro equipo de Fundación Red Prisma. Él se dedica en nuestra organización sin fines de lucro a ayudar a levantar, por supuesto, y a constituir a las organizaciones sociales de distintas causas. Por tanto, estamos involucrados con causas animalistas, ambientalistas, sociales de todo tipo. Así que estamos muy agradecidos de su presencia, estamos muy orgullosos de que está aquí y estamos seguros que le puedan sacar el jugo completamente. Así que tienen dudas, escríbanla en el chat. Nosotros después se la vamos a hacer en el momento para poder ir aclarando cada una de ellas. Y como va a quedar esto montado en YouTube, si tienen dudas también, pónganlo en los comentarios de YouTube y luego con los equipos nosotros nos juntamos, por supuesto, y vamos resolviendo aquellas directamente en el chat. Y nuestra segunda panelista del día de hoy es Hanna Kinert. Hanna también es parte de otra fundación amiga nuestra, que es de Fundación Biosfera Mía, y nos va a ayudar también a ver todo lo que es postulación, fondos concursables, crowdfunding, distintas plataformas que sirven mucho para obtener financiamiento a las organizaciones, que finalmente es la base o la energía que nos permite actuar y levantar estas causas que son muy importantes. Así que gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias, Hanna. Los dejo con las personas que los van a ver también acá y también en YouTube. Así que un abrazo grande a todos y todas y aprovechen este espacio. Primero que todo, quiero agradecer el espacio, la posibilidad de poder exponer estos temas tan interesantes. Para nosotros, como todos los expositores anteriores, resulta una tarea demasiado importante el tema de las fundaciones, de las donaciones, y sobre todo cómo éstas se financian, porque al final de cuentas es la sangre de una fundación el poder tener recursos para poder hacer actividades de distinta índole. Y por lo mismo, esta exposición puede llegar a ser un poco técnica en ciertos puntos, pero la idea es que se entienda en el macro cuál sería la idea del tema de la financiación de estas fundaciones y a través de las donaciones. Y estoy muy agradecido también de la oportunidad y bueno, feliz de estar en este proyecto. Así que voy a partir con lo más básico, eh, que toda persona tiene que saber qué es una donación, al final de cuentas. La donación, en particular, tiene que ver cuando yo, como persona, ya tanto natural o jurídica, entrego un bien de forma gratuita e irrevocable a otra persona que lo acepta para sí. Entonces tenemos a dos partes que hablamos entre el donante y el donatario, que son partes importantes de esta relación que da al final de cuentas lo que tiene que ver con la financiación. Entonces, básicamente yo tengo la donación que hago como persona natural o como empresa o persona jurídica, y esta donación, como toda donación en nuestro sistema legal, tienen dos cargas. Una de ellas es pagar un impuesto, y la segunda, que también es algo que aparece explicitado en nuestro Código Civil, que tiene que ver con la autorización judicial en un trámite que se llama insinuación. Cada vez que yo dono a alguien, esto tiene que ser aprobado por un juez. Y este juez lo que hace finalmente es verificar de que yo cuando dono algo a alguien, por ejemplo, no pase a llevar las asignaciones forzosas que esa persona tiene. Con asignaciones forzosas me refiero en el caso de, por ejemplo, un padre dona un bien a un hijo, el juez en este caso tiene que autorizar esa donación porque tiene que velar con que el padre al donar este bien inmueble al hijo no pasa a llevar las asignaciones de otros hermanos que puede tener esta persona. Entonces, vela por ese patrimonio que posteriormente va a tener una apertura al momento de fallecer esta persona. Entonces, tenemos que una donación tiene estas dos cargas y un impuesto que tiene que ser pagado, que el impuesto más común es el impuesto a la herencia y a las donaciones, que tienen que velar el Servicio de Impuestos Internos para que se pague este impuesto. Ahora bien, teniendo estas dos cargas que tienen las donaciones, existen también dentro de nuestro cuerpo legal y en repartidas leyes, esto va a depender mucho de la ley a la cual nos acojamos, porque como sabemos la ley de donación tiene varias variantes que posteriormente voy a
a explicitar, tiene que ver con beneficios tributarios o franquicias tributarias. ¿A qué me refiero con esto? A ciertos beneficios que la propia ley otorga para el tema de las donaciones. Entonces, tenemos que, para que existan estos beneficios e incentivos tributarios, obviamente debe existir el impuesto que yo anteriormente señalé como una carga cuando alguien dona, porque sin el impuesto no hay beneficio al final de cuentas. Aparte del impuesto, debe existir también la donación, que es un tema muy importante y es lo que nos convoca ahora. Ahora bien, ¿en qué está puesto este incentivo tributario y cuál es su propósito en particular? El propósito del incentivo fue creado para que la sociedad, con sus múltiples carencias y necesidades, también de las medidas que nosotros podemos ir generando actividades sociales, culturales, benéficas, participar a la sociedad civil y no solamente el Estado, porque al final de cuentas estas fuerzas que componen el Estado tienen que trabajar mancomunadamente y por lo tanto lo que se hace con este tipo de leyes de donación es incentivar y estos beneficios tributarios que la gente, tanto personas naturales como jurídicas, pueden llegar a tener, incentivar que estas personas donen. ¿Y cómo se hace este incentivo tributario? Es a través de rebajas al monto impositivo que yo como carga impositiva debo declarar al Servicio de Impuestos Internos por diversos impuestos que yo pago, en este caso. Por tanto, mi impuesto, que yo como empresa, por ejemplo, tengo el impuesto a la renta, que es este monto, este concepto de impuesto que hablo yo, macro, tengo la posibilidad a través de lo que yo done, poder usar esa donación o ese porcentaje de donación, porque esto va a variar, por eso se hace un poco complejo, estos porcentajes de beneficios o franquicias tributarias va a depender de a qué ley de donación me estoy acogiendo, porque ustedes sabrán que actualmente en nuestro aparato legal, y que es una de las críticas que se hace, existen casi 20 regulaciones respecto a las donaciones y leyes de donaciones, lo que hace que también este como pulpo sea bastante difícil de entender. Entonces, como les dije, este incentivo está puesto en rebajas que yo puedo hacer a mi renta imponible. Mi renta imponible, al final de cuentas, es todos los ingresos descontados los gastos y costos que yo tuve para lograr un producto y el capital que yo obtuve, ese capital tiene que pagar un impuesto. Y ese impuesto puede ser rebajado, ¿cómo? De dos formas. A través de una donación, por ejemplo, puede ser rebajado como gasto o como activo, o como crédito fiscal, perdón. ¿Qué quiere decir que yo pueda rebajar como gasto? Esto quiere decir que yo, por ejemplo, al momento de hacer mi planificación tributaria, tengo que poner todos mis ingresos y también todos los gastos que yo efectué para poder tener ese producto. Por ejemplo, si soy una empresa, pude poner al mercado gastos que tienen que ser, por ejemplo, que usé transporte, gastos que tienen que ser ver con compras que yo hice, y dentro de estos gastos yo tengo la posibilidad de poner un cierto porcentaje de lo que yo también doné en el año. Y eso yo también lo puedo utilizar para hacer una rebaja en los gastos que tienen que ver, los gastos deducibles. Y estos gastos, al final de cuentas, incluyendo la donación en un porcentaje, van a hacer que mi carga impositiva final sea menor. Y esto, obviamente, tiene que ver con los ingresos del negocio y así uno va pagando menos impuestos porque yo lo que estoy haciendo es incluir dentro de mis gastos para producir un servicio o producto también un porcentaje de lo que yo doné. Entonces hace que este nivel de gasto que tuve yo sea mayor y por lo tanto mi carga impositiva sea menor. Eso es por un lado, una rebaja como gastos. Y tenemos otra fórmula que es la rebaja como crédito fiscal. ¿Y a qué me refiero esta rebaja como crédito fiscal? Que funciona distinto a como gasto. Aquí me voy a detener un poquito más porque el crédito fiscal es un poquito más difícil de entender en cierta forma. Yo, por ejemplo, cada vez que dono, también puedo, en un cierto porcentaje, porque después los vamos a ver un poquito más en detalle,
poner este porcentaje en un crédito fiscal, que quiere decir que yo lo puedo imputar al mismo fisco para decir, mira, yo hice tal donación, me quedó un porcentaje de este crédito que tengo versus al fisco, versus el fisco, y este crédito utilizarlo para deducir o rebajar cierta carga impositiva. Y como ejemplo, para entender cómo yo rebajo los impuestos a través de un crédito, está el IVA, que es lo que todos nosotros pagamos cada vez que consumimos, compramos algún producto, nosotros siempre pagamos un recargo que tiene que ver con el 19%. Y este IVA, que es el impuesto a valor agregado, ¿por qué se utiliza mucho como crédito fiscal, el IVA en particular? Porque, voy a poner el ejemplo, si tú le compras un pan a un panadero, él te lo va a vender con ya incluido el 19%, ¿cierto? Y él, antes de haber producido el pan, debe haber comprado harina, y esta harina que compró también la compró con el 19%. Entonces, el panadero que está vendiendo el pan, es el 19% que pagó de IVA a la persona que le vendió el trigo para hacer el pan, lo puede usar como crédito para rebajar después el IVA que tiene que pagar los 20 de cada mes. Entonces, así se usa. Yo tengo esta carta, porque dije, yo ya pagué el IVA en un momento, puedo bajar este IVA al nuevo IVA que yo tengo que pagarle al fisco. Entonces, la donación como crédito funciona de la misma manera, igual que el IVA en esa fórmula de pensar. Tengo el crédito porque yo hice una donación en un cierto porcentaje económico, y ese porcentaje yo lo puedo utilizar posteriormente para, como crédito fiscal para poder rebajar un impuesto. Ahora bien, este tema obviamente genera, para yo tener estos beneficios y estas franquicias tributarias, generan obligaciones y responsabilidades, porque ¿cómo controlamos todo? ¿Cómo controlamos estas cifras, estas rebajas? ¿Cómo al final de cuentas el servicio de impuesto interno puede monitorear lo que nosotros estamos haciendo como planificación tributaria? De la más menor, como digo, un kiosco, hasta la mayor de la empresa que tiene más ingreso en Chile. Al final de cuentas, siempre, como toda empresa o institución que tiene que pagar tributos, al final de cuentas, para poder nosotros, como personas naturales que donamos, la empresa o el lugar o la institución a la que nosotros les donamos, ellos deben llevar efectivamente un registro y informar de cada una de las donaciones que se hicieron al servicio de impuesto interno. Y obviamente utilizar estos montos que están recibiendo de parte de los donantes para las prestaciones que la propia ley le exige, o bien su objeto social o su objeto como institución, y por lo tanto no puede desviar esos fondos que recibe a otros fines que no correspondan a estos para cuál fueron creados. Esos son básicamente los requisitos de registros de donaciones y obligaciones con los dineros que recibo de las donaciones. Por eso es sumamente importante que, a pesar de que uno podría pensar que estas instituciones a la cual uno dona tienen que ser muy claras en el tema financiero y en el tema sobre todo porque al final de cuentas, si yo dono y ellos no son personas que lleven un registro, probablemente ellos van a tener alguna multa del propio Servicio de Impuesto Interno, y por otro lado yo, que fui la persona que doné, no voy a poder hacer exigible posteriormente dentro de mi propia planificación tributaria, ya sea como rebajar como gastos o como crédito fiscal, el tributo, el impuesto que yo efectivamente como porcentaje doné. Y por eso es sumamente importante el tema del registro que lleve la fundación. Y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos que estas responsabilidades y obligaciones tienen que ver con certificados de donación, que al final de cuentas es lo que certifica efectivamente esta relación que yo estaba comentando entre donante y donatario, entre la institución y la persona jurídica, o la empresa me refiero, o la persona natural que hizo la donación. Es sumamente importante tener este certificado. Y así, estos certificados de donación obviamente van a variar, como yo también les explicaba antes, cuánto yo de impuesto puedo rebajar dependiendo de la ley a la cual yo me esté, o a la ley que se sometió la fundación, en este caso. Por ejemplo, pongo el ejemplo de
fines culturales, que es sumamente importante, porque son las que, a final de cuentas, esta ley acoge a todas las fundaciones, corporaciones que se dedican al desarrollo social, al desarrollo cultural, y básicamente aquí podemos ver cómo nos señala que nosotros tenemos que llevar un documento del Ministerio del Desarrollo Social, un certificado de donación, que obviamente este certificado de donación tiene que venir con la aprobación del propio Servicio de Puesto Interno, que timbra este certificado. El Ministerio, obviamente, del Desarrollo Social tiene que también aprobar estos fondos, y en ese caso, bueno, y actualmente, aquí aparece que tienen que ser copias de certificado o en el papel. Actualmente, gracias a la tecnología, obviamente, muchos de estos certificados se hacen de forma electrónica. Entonces yo dono y electrónicamente me emiten un certificado respecto a esa donación que tiene el timbre del Ministerio del Desarrollo Social, que tiene la validez del Servicio de Puesto Interno para yo hacer este tipo de donación y que quede un registro de esa donación. Porque como les comentaba antes, el registro de donación es importante tanto para la persona que dona como para la misma fundación, porque ambas partes tienen que tener claridad sobre esto. Y yendo al punto particular, si que yo quiero hacer una planificación tributaria y al final de cuentas utilizar las donaciones que yo hice a través del año, necesito obviamente tener registro de aquello, y por eso es de suma importancia lo que comento. Pasando a otra ley, que es la municipal, que también es sumamente importante. En ese caso, el certificado, a diferencia de la otra, es un poquito más flexible la ley municipal de donación. ¿Por qué? Porque en este caso necesitan básicamente que identificar a la persona que dona con el RUT domicilio, básicamente, y el RUT o representante legal en el caso que fuera una empresa. Y también, obviamente, se emite el certificado, y obviamente también tenemos que tener la resolución que apruebe del Servicio de Puesto Interno en un comienzo esta emisión de certificados por donación, y así llevar el registro, que siempre señalo que sigue siendo fundamental. Ahora bien, pasando ya un poquito a lo más en específico, en Chile existen, y es lo que yo hablaba anteriormente, más de 20 regulaciones respecto a las leyes de donaciones que puedan existir. Y son muchas disposiciones legales. Por tanto, estas disposiciones legales lo que hacen es de repente confundir. ¿Por qué? Porque no todas aplican las mismas reglas de beneficios tributarios o franquicias tributarias, y va a depender de los porcentajes, de la cuánto yo done, quiénes pueden donar. Entonces, al final de cuentas, uno siempre tiene claridad, efectivamente, cuando quiere crear una institución que sea una fundación, por ejemplo, saber a qué ley se va a acoger y cuál va a ser su propósito y objetivo, porque eso mismo también influye mucho en cómo va a ser la planificación tributaria y estos beneficios que va a obtener la persona que haga la donación. Porque, por ejemplo, viendo acá la diapositiva, nos damos cuenta que también yo puse acá como el general que yo tengo beneficios tributarios, pero siempre existe un tope. Yo no puedo, por ejemplo, dono 100 y 100 puedo deducirlo de gastos, 100 yo puedo tener de crédito. No es la donación completa lo que uno tiene como beneficio. Siempre son porcentajes o montos. Por ejemplo, en la ley que estábamos comentando, por ejemplo, acá aparece un 5% de la renta líquida imponible. Quiere decir que no puede superar este beneficio. Yo no puedo rebajar el 5%, más del 5% de lo que yo voy a pagar por impuesto, a final de cuentas, la empresa. Por tanto, esto de los límites también va variando también según la ley de donación a la cual yo me acoja. Y hablando sobre las leyes que existen en nuestro ordenamiento, quisiera tomar, y para no alargarme mucho, algunas de las más importantes leyes que tenemos nosotros. Por ejemplo, la ley de donación con fines educacionales, sumamente importante, porque estas donaciones permiten muchas veces poder apoyar a establecimientos educacionales con materiales, con infraestructura, que es de sumamente de importancia. Bueno, acá, en la ley, por ejemplo, de donaciones educacionales, nosotros tenemos que la persona que dona, voy a poner como el ejemplo una empresa para no hacerlo tan complicado, ellos
ellos tienen, pueden hacer una rebaja de un 50%, pero respecto al año que se materializó la donación. Por ejemplo, si a mí me donan, yo dono, perdón, a una institución educacional bajo esta ley, yo puedo utilizar de mi impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas por la ganancia que tienen como capital, puedo rebajar hasta un 50% de ese impuesto de primera categoría, pero en el año solamente de que yo recibí la donación. No, si es que yo no hago esta rebaja en el año, ya si yo no hago la rebaja, ya no podría utilizar eh, esa donación como para deducir gastos y hacer mi planificación tributaria del próximo año. Siempre tiene que ser en el año el año tributario, en la cual yo hice esta donación para poder utilizar este beneficio del 50%. Ahora bien, independiente que exista este beneficio del 50%, también tenemos un tope. Y el tope, al final de cuentas, tiene que ver también con nuestra planificación. Y esta planificación da como tope que este 50% que yo utilizo siempre va a ser el 50% mientras no supere, si yo tengo más ganancias, por ejemplo, siendo una empresa demasiado grande, no puede superar el 2% de mi planificación tributaria en el año tributario de abril-abril. Eso hay que tenerlo claro, porque si yo digo el 50%, pareciera que es mucha plata. Imagínense con una donación deducir el 50% de impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, como les señalaba. Este tiene el límite que no puede pasar el 2% de la renta líquida imponible. Y la renta líquida imponible es lo que yo, cuando tengo una ganancia, puedo deducir el 50%, pero existe un monto donde yo, teniendo muchos ingresos, solamente en la renta líquida imponible, que quiere decir la que yo tengo como renta, como activo, ganancia, deducido ya los gastos que hice como empresa y los costos que fue poner mi negocio, hasta un 2% de la renta líquida imponible, no más que eso. Obviamente estos son cálculos matemáticos porque al final de cuentas yo puedo hablar de porcentajes, pero eso va a depender mucho del flujo que yo tenga como empresa o como persona natural también dentro de mi planificación tributaria, porque un 2%, por ejemplo, para una empresa que genera millones de dólares es bastante plata, pero para otra que le va muy bien, pero no tiene esta cantidad de, de lucas, de plata, al final de cuentas, obviamente no genera un impacto, pero no es impacto tan macro. Por eso los grandes capitales son, a final de cuentas, los que más beneficios se ven con el tema de las donaciones, a final de cuentas. Ahora, pasando de esa ley de donaciones con fines educacionales, hay otra ley sumamente importante, que es la ley que se denomina la ley Valdés. Esto en honor al fallecido senador Gabriel Valdés. ¿Por qué es importante esta ley? Efectivamente, porque esta ley, la ley Valdés, ha permitido, y esta ley tiene este nombre porque fue efectuada y promulgada en el momento en que él estaba como senador, viendo que faltaba una ley más eh, eh, importante para el tema cultural en Chile. Y por eso esta ley recibe su nombre. Ahora bien, gracias a esta ley, por ejemplo, la cultura, que siempre es un área en Chile que lamentablemente siempre se ha visto menos, desde que su creación hasta la fecha, se ha recaudado gracias a esta ley 104 millones de 104 mil millones de pesos, lo cual es bastante, y esos tipos de recaudación de donaciones han sido puestas en distintos fondos culturales para distintas actividades que tienen que ver con la promoción de la cultura, de la cultura chilena. Es sumamente importante. Entonces, yo quería destacar en ese sentido. Y esta ley en particular tiene un tratamiento tributario parecido al anterior que nosotros señalamos. El 50% que se puede deducir como crédito. Acuérdense que le había dicho que uno puede tener rebajas como crédito y como gasto, siempre y cuando no, y el límite van a ser
el 2% de la renta líquida imponible anual. También no puede superar eso. Otra ley también de importancia que quería también señalar es la ley de fines sociales, que es una ley que yo creo que debería ser o es la más aplicada en nuestro país. Y esta ley de fines sociales en particular es un poquito más, en este sentido, más regulada que las anteriores. ¿Por qué? Porque en esta ley de fines sociales existen ciertas instituciones dentro que regulan estas leyes de donaciones de fines sociales, como el Consejo de Fondo Mixto, el Banco de Proyectos, y estas fundaciones que quieren ser parte de esta ley de donaciones con fines sociales. Estas instituciones tienen que estar en un registro, que es un registro público, y por lo tanto, uno tiene que postular para poder ser parte de estas fundaciones o corporaciones que se acojan a esta ley de fines sociales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo quiero participar dentro de esta ley, tengo que pasar por un filtro, y este filtro es una postulación. Es lo mismo, y este filtro, aparte, para que yo pueda ser una institución partícipe de esta ley, tiene que pasar por, eh, por el tema del el Consejo del Fondo Mixto y por el Ministerio también, porque en este caso las instituciones, como les señalaba, es un registro público que uno puede saber qué fundación o corporación es parte de esta ley. Y yo también, al momento de querer yo hacer mi planificación tributaria y yo también querer donar, mi donación también tiene algunos beneficios que son un poco mayores que las anteriores. ¿En qué sentido? En que uno puede, está el incentivo del 50% también en mi renta imponible para poder deducirlo como crédito. Es decir, yo tengo este 50% de la donación que yo hice, X donación, y yo puedo imputar este crédito a otro impuesto o o al impuesto de primera categoría que pago como empresa para poder empezar a rebajar mi carga impositiva anual. Y también lo que importante también de esta ley es que si que yo dono, que esto es importante, sobre un monto que bordea los 38 millones de pesos, ese excedente también, este excedente tiene como límite un 33%, o sea, por ejemplo, si que yo dono un 33% más de lo que es el límite de 38 millones de pesos, ese excedente también se le va a aplicar el 50%. Y aparte, entonces al final tendría un monto base con el 50% de poder usarlo como crédito fiscal, y también tendría de ese excedente que pasa este monto de 38 millones de pesos aproximado, también un 50% de ese delta para poder utilizarlo. Y al final, si los puntos obviamente van a ser mucho más que el 50% de lo que hablaba en las otras leyes. Por eso, esta ley de fines sociales es sumamente importante. Y por lo mismo también están con mayor regulación, y no todas, lamentablemente, fundaciones que se constituyan, si es que no pasan, no todas quedan en el registro que corresponde a esta ley, porque tienen que pasar por un filtro, y este filtro, al final de cuentas, es un poco más, por decirlo así, severo que las otras, para poder acogerse a las otras leyes también. Básicamente, esa sería como la explicación. Traté de tomarlas, porque como les dije, son como 20 leyes de donaciones. Traté de tomar las más importantes, señalar cómo básicamente funciona un poco el sistema de impuestos, que es un poco complejo, pero lo que uno tiene que quedarse en la cabeza respecto a este tema es que yo puedo efectivamente tener este beneficio tributario dentro de mi planificación también personal o como empresa, para poder deducir ciertos impuestos que yo voy a tener que pagar sobre mi renta líquida imponible, que es, al final de cuentas, el monto que el Servicio de Impuesto Interno va a tomar para poder generarme el impuesto a mí. Y la verdad es que es un incentivo bastante bueno. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente
yo sé que debería ser una obligación casi moral de que todos nosotros donemos, pero lamentablemente no funciona así y es necesario tener una ley o leyes que nos permitan o que permitan a las empresas, a los grandes capitales poder donar y efectivamente, claro, tener como beneficio al final en su planificación poder deducir deducirlo como gasto o como crédito fiscal para su planificación final tributaria. Así que eso sería por mi parte. Espero que le haya quedado más o menos claro este tema. Cualquier cosa me pueden preguntar. Y ahora los dejo con Hanna, mi acompañante hoy día, Buenísimo. sequísima, hay que siga con lo suyo. Genial. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Interesante. Muy buena presentación, Antonio. En verdad, muy concisa, muy versátil para la cantidad de organizaciones que están viendo esto en tiempo real y en las fundaciones que van a ver también esto en la grabación. Recuerden que si no alcanzaron a entrar a tiempo, esta grabación y este curso, como todos los otros cursos que se realizaron durante la semana, van a ser subidos al canal de YouTube de Fundación Red Prisma. Y bueno, tal como decía Antonio, finalmente hacemos esto por cariño, es un plus y es súper difícil al iniciar una fundación saber cómo rayos vamos a mantener esto en el tiempo. Tal como decía Tamara al inicio de este ciclo de talleres, se requiere un patrimonio inicial para comenzar una fundación, el cual debe ser ingresado a los estatutos, pero claro, eventualmente ese monto, por más grande que sea, se va a ir cortando con el tiempo y va a llegar un punto en el que obviamente no vamos a poder utilizar más ese dinero porque ya lo utilizamos para los motivos que nosotros hayamos considerado pertinentes. Entonces, quiero regresar un poco la presentación. Y bueno, ya vimos con Antonio ley de donaciones, y lo que nos queda por ver son proyectos concursables, crowdfunding y también plataformas de pago. Así como un pequeño switch, y anótenlo así, marcadito bien bonito, algo muy muy importante para cualquier postulación, cualquier proyecto que quieran realizar y financiarlo, tienen que tener sí o sí estos documentos que les va a servir literal para todo. Si quieren ingresar a las leyes de donaciones, les van a pedir estos documentos. Si quieren postular a fondos concursables, les van a pedir estos documentos, y así es mejor tenerlos siempre archivados cerca, cosa de que al momento de querer llevar a cabo nuestro plan de financiamiento, digamos, ya, lo tenemos. ¿Y cuáles son estos? Están los estatutos de la organización. Recuerden que pueden revivir el taller de Tamara con respecto a la formación de las fundaciones, y también la creación de los estatutos, el certificado de vigencia de la personalidad jurídica de nuestra fundación. Recuerden que el servicio de impuestos, o sea, el registro civil, les otorga un rol único tributario, el RUT a su fundación. También el certificado de vigencia de directorio, eso quiere decir, recuerden, no sé, dijimos que nuestro directorio va a ser presidente o presidenta, vicepresidente puede ser, secretario, secretaria y tesorero, esas 4 personas, y que obviamente, este certificado de vigencia también se puede obtener desde el registro civil. Y también una copia digitalizada por ambos lados de él o las representantes legales, porque también siempre les van a pedir esos documentos. Ahora sí, avanzamos hasta lo que nos compete, que serían proyectos concursables. ¿Qué son los proyectos concursables? Bueno, son estas instancias de periodo corto en el que todas las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro usualmente, pueden participar, obviamente para obtener un financiamiento o un cofinanciamiento. Obviamente va a depender del tipo de fondo concursable al que estén postulando, y estos se pueden dividir en nacionales, internacionales, públicos o de origen privado. Si quieren, por ejemplo, empezar a descubrir y soltar un poco la mano de qué se trata esto, pueden revisar una página muy muy buena que se llama fondos.gov.cl, y ahí pueden obviamente encontrar todos los fondos, porque el gobierno de Chile decidió que, por ejemplo, si el Ministerio del Trabajo quiere desarrollar un fondo concursable, o Corfo quiere desarrollar un fondo concursable, o el Ministerio de Minería, o el de Medio Ambiente, o el de Educación, quieren desarrollar un fondo concursable, está esta plataforma única
en el que todos los ministerios o gobiernos regionales o municipalidades pueden ingresar estos fondos y las personas, ya sean personas naturales o organizaciones como las nuestras, puedan participar y obviamente dependiendo del motivo o el objetivo del proyecto, ganar. Entonces, otra forma de buscar fondos concursables nacionales es buscarlo en español y fijarse siempre al .cl. Sé que no nos conocemos mucho, es primera vez que estoy en el taller, por temas personales no pude unirme al resto, pero me gustaría que compartieran ya sea en el chat o por micrófono a qué se dedican sus fundaciones. ¿Se dedican a medio ambiente? ¿Se dedican a feminismo? ¿Se dedican a ayuda social? Eso nos ayudará un poco para poder hacer los ejemplos más verosímiles. No, veo que todavía nadie quiere participar. Bueno, entonces digamos que somos una fundación de ayuda social, dirigida por una junta vecinal. Entonces nosotros, para buscar específicamente fondos que vayan dirigidos, acá también nos dice, hola Hanna, ambiental por acá. Ok, una organización ambiental, buenísimo. Entonces, Valentina dice, Hanna, yo estoy trabajando en una fundación dirigida a la conservación ambiental. Buenísimo, no salió competencia. Yo ya no les hago el taller. No, mentira. Pura buena onda y al final todo el conocimiento se comparte. Entonces, ambiental y conservación ambiental. Bueno, ya tenemos esto como palabra clave y esa va a ser nuestra palabra clave para poder buscar fondos nacionales. Frases que podemos utilizar: fondos privados, fondos concursables 2022, y claro, acá tenemos algunos ejemplos que busqué. Fondos concursables para mujeres, para educación, fondos privados 2022, y una plataforma muy buena que tiene aproximadamente actualizadas los fondos concursables nacionales, es accionpaís.cl. Y ahí obviamente les van a aparecer los fondos ya sea privados o los que aparecen en la página fondos.gov.cl, y les van a aparecer los fondos que estén en vigencia actualmente y en el que aún podamos participar. Ya, otra buena colaboración internacional, cuando ya tenemos un tiempo con nuestra fundación, llevamos 3, 4, 5 años con nuestra fundación ya establecida, con nuestro RUT, tal como les mencionaba, y nuestros estatutos que nos permiten realizar las acciones que obviamente vamos a tener en nuestro portafolio, tal como decía Valentina, conservación ambiental, no sé, ya sea restauración ecológica, ya sea aumentar la biomasa de algún sector en específico. Tener todo eso registrado sirve un montón al momento de hacer colaboraciones internacionales. Y esto es como una colaboración entre el Estado chileno y el Estado, dependiendo de la embajada que sea. Y claro, siempre vayan buscando, cuando ya cumplan ese periodo, buscar fondos en embajadas. Y sale justamente así, como fondos en embajadas, o las más usuales y las que suelen tener mayor presupuesto son la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Australia, la Embajada de Japón y la Embajada del Reino Unido. Y obviamente todo va a depender de los estatutos que tengamos, de las cosas que podamos realizar como fundación. Quizás decimos, ya, nosotros somos una fundación ambiental, pero nos ponemos a hacer ayuda social o ayuda a refugiados de guerra o algo así, cosa que está bastante alejado de nuestro rol como fundación. Cosas así no nos ayudan mucho para hacer este tipo de colaboraciones y postular a estos fondos concursables. Pero tal como les decía, todas estas opciones tienen que ir revisándolas cuál les conviene más y cuál es más atingente. No es como llegar y postular. Muchas de ellas tienen programas específicos, programas temporales, quizás, no sé, hubo un tiempo en el que
hubo una alta migración asiática, japonesa sobre todo, a Chile, y claro, los programas de la Embajada de Japón iban dirigidos, pero específicamente a la población migrante japonesa, y de alguna forma educación para esas personas. Educación de cualquier tipo, ya sea lenguaje, ya sea cultura, ya sea sociabilizar, ya sea educación ambiental también, pero específicamente para esas personas. Por eso, más adelante vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para postular a fondos concursables. Y lo otro muy importante a considerar es que siempre estén al tanto de cómo se presentan estos fondos concursables. Hay algunos que tienen una divisa ya impuesta. Por ejemplo, a Estados Unidos le encanta colocar todo en dólares, entonces los fondos que tengan disponibles en su embajada siempre van a estar en dólares. Y lo otro muy, muy bueno, que les recomiendo un montón porque tienen mucha más variedad, muchos más fondos también, son los fondos internacionales. Estos pueden ser mayoritariamente de otras fundaciones, como grandes fundaciones me refiero, como National Geographic, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, Paul Philippi, algo así era, pero bueno, lo mínimo que necesitan para poder postular a este tipo de fondos internacionales es tener un manejo intermedio de inglés. No hablar el inglés, pero sí leerlo y escribirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, tanto sus bases como las postulaciones, están en inglés. Entonces, es muy importante que al menos una de las personas que conformen el equipo de la fundación, o también puede ser una asesoría de algún amigo que sepa un poco más de inglés, o invertir para poder buscar fondos en inglés, sea obviamente con alguien que sepa realmente y que les pueda ayudar a hacer esto. Y pueden utilizar estas palabras claves que les estamos dando. Pueden utilizar la palabra grant, fund, international fund y application. Y obviamente la keyword en inglés, que sería, por ejemplo, en vez de ambiental, que sería en español, colocar environment. En vez de colocar, por ejemplo, fondos para mujeres, grants for women, y cosas así, cosas de que sea específico para su nicho. El nicho no sé si lo vieron dentro de los talleres, pero es como su público, cuál es su temática y de la cual no se salen, y es lo mismo que hacen dentro de los estatutos. Entonces, ahora vamos al mero de cómo postular a un fondo concursable. Lo primero y más importante es leer muy bien las bases. Entender si va dirigido a mí como organización. Por ejemplo, en Corfo pasa muy seguido que si se meten a fondos.gov.cl, lo que más les va a aparecer son fondos del Corfo. Capital Semilla, Semilla Emprende, Innova, cosas así. Pero esos fondos de cofinanciamiento está dirigido a personas naturales mayor de 18 años, sin inicio de actividades, o a empresas de primera categoría. Entonces nosotros como fundación no podríamos participar. La temática a desarrollar es pertinente a mi labor. Nunca se metan en la pata de los caballos a hacer algo de lo que no están 100% seguros. Por ejemplo, a ver, un ejemplo podría ser, bueno, como dieron el ejemplo de ambiental, ya estamos así como full ambiental, estamos en nuestro trabajo de conservación, de educación ambiental, y justo sale, por ejemplo, un fondo que tiene una buena cantidad de dinero a la que podríamos optar, pero es para desarrollar métodos para la superación de la hambruna en Latinoamérica. Si no tenemos conocimiento sobre superación de la hambruna o soberanía alimentaria, les recomiendo simplemente no meterse en eso, porque se requiere un mínimo de experiencia para poder innovar y no fracasar en el intento. No les estoy diciendo que no intenten nada nuevo, sino que vayan de a poco haciendo nuevas investigaciones, pero claro, si es que realmente quieren intentarlo, lo pueden hacer, pero siempre la idea es que lo intenten, pero si no les resulta, no se desmotiven, porque en el paso 4 vamos a saber por qué nos serviría esta experiencia.
cuando finalizan las postulaciones, algo muy, muy importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos dicen, hay muchos fondos internacionales, por ejemplo, que dicen que para poder postular antes, 2 semanas antes, 1 mes antes, hay que enviar una carta de solicitud para poder siquiera participar. Entonces es muy importante tener todas estas fechas anotadas, organizar nuestros calendarios, dividirnos las tareas, siempre dividan las tareas, no se carguen la mata porque es lo peor que pueden hacer, y sean súper organizados en el tema del tiempo, en sus tiempos disponibles, y sean súper sinceros y sinceras de si realmente van a tener el tiempo y la capacidad para investigar, para ver, no sé, públicos objetivos a desarrollar en el proyecto, si tienen organizaciones con las que pueden relacionarse, porque actualmente todos los proyectos les están pidiendo colaboradores, ya sean juntas vecinales, ya sean otras organizaciones, ya sean instituciones de educación, distintos actores de la sociedad civil y académicos que finalmente les van a ayudar a surgir aún más en sus proyectos. ¿Cuáles son mis recursos también? Es una pregunta súper importante que se tienen que hacer al momento de, de leer las bases y analizar si nuestra organización está en posición de participar dentro de este fondo concursable. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, muchos fondos estatales piden cierto cofinanciamiento. Por ejemplo, fondos de 10 millones de pesos piden un cofinanciamiento de 2 millones. Nuestra fundación u organización tiene 2 millones al chinchín para poder colocar dentro del proyecto. O en caso de lo contrario, de que no tengamos el dinero, tenemos la capacidad de pedir algún crédito, de pedir algún préstamo. Son cosas que se tienen que preguntar para realmente no perder el tiempo postulando algo y darse cuenta en el camino de que finalmente no podía. Y lo muy, muy importante, ¿qué documentos necesito? Y nos ha pasado un par de veces, fracasando y aprendiendo a postular en fondos concursables, los documentos. Muy, muy importante, los documentos, ya sean propios de la organización, como los documentos de otras organizaciones, ya sean juntas vecinales, como les comentaba, que también se necesita al momento de postular. Les recomiendo recopilar todo eso o dejar a una persona específica que se dedique a recopilar los documentos necesarios para la postulación, los anexos y todo eso, y que lo vean mínimo y que lo tengan saldado mínimo 2 semanas, 1 semana antes, cosa que en esa semana restante, en caso de que detecten que les falta algo, puedan obviamente saldar eso y postular exitosamente. Ahora vamos al paso 2, la postulación. Ya sea en un formulario online o por correo electrónico. Actualmente las plataformas de fondos concursables son en la misma plataforma, no es que hay que enviar correos ni nada, pero siempre es muy importante la fecha y la hora límite. Siempre pasa, pero siempre, siempre pasa que, por ejemplo, si son plataformas gubernamentales, quedan, no sé, 10 minutos, tú dijiste, ya, al fin terminamos, lo enviamos, y se te cae la página. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, al igual que tú, y muchas organizaciones que están en la misma, quieren postular antes de que termine el tiempo y saturan la página. Entonces, lo mejor que pueden hacer es también pensar antes de eso y planificar muy, muy bien, y no sé, 1 día antes, 2 días antes de la fecha límite, poder postular sin problemas. Lo otro es analizar objetivamente el contexto, la coherencia y los objetivos esperados de tu proyecto. Muchos de los fondos, la mayoría, piden un contexto y que todo sea muy conciso. Hay incluso algunos fondos que son un poco más cabrones y solicitan cierta cantidad de caracteres. Entonces uno tiene que ser muy conciso en la información, que toda la información que uno entregue no sea porque sí, sino que sea correlacionado o relacionado directamente con el marco teórico o la razón de por qué tú estás postulando de esa forma y por qué quieres darle ese enfoque a tu proyecto. La coherencia era lo que les decía, no es como decir, yo quiero plantar árboles porque me gusta el verde como esta taza. ¿Era necesario mencionar la taza? Yo creo que no, porque pese a que es verde y muy bonita, no es atingente a plantar árboles. Y los objetivos esperados de tu proyecto. Todos los objetivos, les recomiendo que sean objetivos SMART. Búsquenlos, se los voy a dejar anotados en otro chaval que me metí. Objetivos
SMART. Es muy fácil de comprenderlos, pero son objetivos específicos, medibles y alcanzables. O sea, yo no voy a decir que con un fondo de 10 millones yo voy a reforestar un cerro de 100 hectáreas en un mes o en 2 meses. ¿Por qué? Porque siendo súper razonables es imposible de que algo así se pueda aunque tengamos 1000 voluntarios. Y tampoco es que nos alcance con el presupuesto. Entonces, mantenerse dentro de lo que sí se puede realizar con el dinero que nos están ofreciendo, con los recursos que tenemos y con el tiempo que disponemos para realizar el proyecto. Lo otro es muy importante hacer una buena cotización y tener un presupuesto claro para cada ítem de tu proyecto y tener en cuenta siempre subidas de precios y también los gastos de envío. ¿Por qué es importante tener una buena cotización? Porque hay muchos fondos, sobre todo gubernamentales, que son muy atingentes en eso y literal te miden cada peso y si te equivocaste en algo es como, oye, pero te falta tal cantidad y te pueden fácilmente eliminar un proyecto o rechazarlo simplemente porque no tuviste suficiente ojo o no revisaste 2, 3 veces la cotización y el presupuesto. Así que háganlo bien y al momento de realizar una cotización, busquen más de un proveedor, busquen 2, 3 proveedores y obviamente tengan esta consideración del costo de envío que ahora está muy popular. Ya, antes de enviar la postulación y el paso 3. Si quedan con dudas, sí o sí, hagan las dudas o siempre en los proyectos concursables hay un apartado de preguntas frecuentes o en inglés aparece como frequent questions and answers, que es como preguntas y respuestas frecuentes. Entonces, esos apartados siempre son súper buenos porque les puede salir la duda, no sé, te hacen una pregunta o un ítem al momento de postular súper abstracto y uno queda como, ¿a qué se refería? Así como, y claro, ese apartado les sirve un montón para resolver la duda y en caso de que no aparezca su duda específica, obviamente siempre se contacten 1 semana, 2 semanas antes de que terminen las postulaciones con quien está realizando o sea, quien está ofreciendo el fondo concursable, y ahí les van a enviar un correo lo más pronto posible. Lo otro y muy importante, y tal como mencionábamos en el punto anterior, tener una buena redacción, ortografía y coherencia, además de evitar repetir términos y utilizar siempre sinónimos. O sea, tratar de sonar lo menos repetitivo posible y que la lectura sea lo más entretenida posible, lo más atractiva posible. Lo otro, y tal como les mencionaba antes, 2 semanas antes, revisar que tengan toda la documentación necesaria para poder postular, incluyendo la colaboración con otras organizaciones, comunidades o casas de estudio. Y finalmente en el cuarto paso, ya enviados, ya se acabó el deadline, ahora estamos esperando a la fecha en que nos digan si es que nos fue bien, si es que nos fue mal, pero sea cual sea el resultado, bueno, si tu proyecto resultó ganador, felicidades, disfruten mucho de este proceso, de este proyecto que al final les va a servir un montón para crecer aún más como organización y también les dará mucha experiencia liderando proyectos. Se darán cuenta que líderes de proyectos y proyectos de interés social o ambiental son súper interesantes tanto para futuros proyectos como también para su currículum personal. Y si lamentablemente no resultó ganador su proyecto, no se desanimen, no pierdan las esperanzas, porque todas las postulaciones son una nueva oportunidad de aprender. Y les recomiendo mucho y muy importante, si en caso de que la plataforma organizadora de este fondo concursable no les envía algún tipo de observación, solicítenla ustedes. Así como, oh, pucha, te dicen el correo típico, lamentablemente no ganó este fondo concursable o fue eliminado en las preliminares. Soliciten el por qué fue. Porque eso les va a servir para ir puliéndose cada vez más hasta el punto en el que ganan un fondo concursable y puedan desarrollar su proyecto.
Ahora pasamos a la tercera vía de financiamiento, o crowdfunding. Los crowdfunding son redes colectivas de financiamiento online usualmente, que a través de donaciones económicas o bienes materiales estaríamos financiando un proyecto en específico. Y los requisitos mínimos para poder participar dentro de estas plataformas es tener un mínimo de 18 años, tener una residencia permanente en el país de origen de donde se vaya a realizar el fondo, o sea, este crowdfunding, un correo electrónico para poder iniciar tu cuenta, una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito para recibir las divisas, y una cédula de identidad vigente. Tal como les mencionaba, es súper importante, esto es muy diferente a los fondos concursables. ¿Por qué? Porque los fondos concursables uno dice ya algo así como, ya, mire, tienen esa cantidad de dinero, y es como, ya, voy a desarrollar un proyecto en función de ese dinero que quiero recolectar. Esto es todo lo contrario. Yo tengo un proyecto desarrollado, afinado, tengo todo claro, tengo claro los tiempos, los costos, y el tiempo en que voy a desarrollar el proyecto, y en estas plataformas de crowdfunding voy a solicitar X cantidad de dinero. Y podemos tener distintos tipos de crowdfunding dependiendo de la plataforma a la que nos unimos. Pueden ser crowdfunding de donaciones, que quienes realicen los aportes no esperan beneficios a cambio; de recompensas, que es el tipo de crowdfunding más usual en Chile, que quienes hacen aportes reciben una recompensa por su contribución; de royalties, quienes invierten esperan recibir una parte, aunque sea simbólica, también son bastante usuales en Chile; y de préstamos o crowdlending, que es un financiamiento en masa a través de préstamos de una empresa a cambio de un tipo de interés por el dinero prestado. Entonces, nos vamos a quedar acá un ratito. En Chile existen dos plataformas de crowdfunding y una de crowdlending que son bastante buenas. Las de crowdfunding serían Ideame y Catapúltame. Tal como les mencionaba, ambas son de recompensas. ¿Y a qué se refiere con recompensas? Que, por ejemplo, yo digo, ya quiero hacer un proyecto audiovisual para mostrar mi trabajo de conservación y finalmente dar a conocer mi organización. Entonces, yo digo, ya, quiero que mi proyecto dure tal cantidad de tiempo, y por cada donación que reciba a través de la plataforma de crowdfunding, voy a darle una recompensa a mi donador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser algo muy simple como, a ver, ¿qué puede ser? Ya, tenemos tres tipos de recompensas, ¿cierto? Tenemos la recompensa por 1.000 pesos, ¿cierto? Un plumón. Entonces, por cada 1.000 pesos que dones, te llevas un plumón. Por cada 3.000 pesos que dones a mi proyecto como organización, te llevas un scotch. Y obviamente va subiendo dependiendo de la importancia y el valor que tenga tu recompensa. Y si donas a mi proyecto 10.000 pesos, te llevas esta linda agenda de activos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Obviamente es súper simbólico. Ya también dice, mira, está Ideame, idea.me, y Catapúltame, catapulta.me. Entonces, tal como les decía, no van a ser recompensas tan ordinarias como las que mostré, pero sí son súper intuitivas al momento de demostrar a qué se refiere con recompensas. Y dependiendo de la plataforma que sea, ya sea Ideame o Catapúltame, van a tener las condiciones de entrega. Pero la mayoría de las veces ustedes pueden elegir cómo hacerlo. Si al momento de que reciban la donación de la persona que quiso recibir, no sé, el scotch, ustedes reciben y lo envían al tiro, o al finalizar el proyecto de campaña, ustedes hacen todos los envíos a todas las personas que donaron. Ahora bien, hay dos tipos de crowdfunding, aparte de esta como categorización, que están los crowdfunding de todo o nada o todo vale.
al momento de postular a o sea, al momento de, sí, de postular o de mandar a evaluar tu proyecto, es muy importante que uno indique esto, si es que va a ser todo o nada o todo vale. ¿A qué se refiere? El todo o nada se refiere a que si en el tiempo que tú te propusiste, digamos, nuestro proyecto y el tiempo que vamos a estar recibiendo dinero dentro de esta plataforma va a ser de 45 días, si en esos 45 días no llego a mi meta de 10 millones, se devuelve todo el dinero a las personas que donaron a mi proyecto. En cambio, todo vale significa que todas las donaciones que se realizaron, sirven a este proyecto, y después obviamente también tienen que ver el tema de las recompensas. Y ahora vamos a ver cómo vamos a realizar esta postulación al crowdfunding. Dependiendo de la plataforma que elijan, sí o sí es muy importante enviar el proyecto. Y tal como les mencionaba, no es como un fondo concursable en el que salen las bases, y según las bases uno va acomodando el proyecto o algún proyecto que hayamos tenido previamente, sino que este es un proyecto que nosotros queramos realizar, que ya tenemos listo las personas que van a participar, tenemos listo los costos, tenemos listos los tiempos, tenemos listos los calendarios, y luego de eso, de tener todo muy muy definido, les recomiendo esto especialmente porque son como los tipos de proyectos que más suman y que más exitosos son en estas plataformas. Luego de eso, siempre es muy importante acompañar este proyecto de algún video. Los videos comunican un montón y va a ser el video promocional dentro de la plataforma. Entonces les recomiendo, si es que ya han empezado algún tipo de piloto, utilicen esas imágenes, utilicen esos recursos para utilizarlo dentro de este video, y lo envían a la plataforma que hayan elegido, ya sea Ideame o Catapúltame. Y luego de eso va a haber un periodo, y dependiendo de la plataforma, va a ser el tiempo que se demoren en evaluar el proyecto. Y obviamente ahí van a evaluar el proyecto y van a decir, sí, me gusta tu proyecto, subámoslo y publiquémoslo en la plataforma. En cambio, lo otro que puede suceder es que, no sé, les falte justamente el presupuesto. Es como, ya subimos todo, o pucha, se me olvidó colocar cuánta plata íbamos a gastar en qué. Entonces, las personas a cargo de estas plataformas o asesores los van a contactar al correo que ustedes hayan ingresado dentro de su cuenta, y ahí les van a decir las salvedades para poder rectificar dentro del proyecto y después volver a mandar la evaluación, y ahí ya cuando esté todo súper, se publica en la plataforma. ¿Cuál es lo más importante dentro de todo esto, y para que sea exitoso? Es la difusión. Difusión, difusión, difusión. Digamos que, por ejemplo, a ver, Tania, que fue justo quien habló ahora último, Tania y su organización están desarrollando un crowdfunding, y bueno, ellos van a comenzar, digamos, en junio de este año. Entonces, Tania ya decidió que en junio de este año van a desarrollar ese crowdfunding, y desde antes, desde abril, mayo, empiezan con la difusión en sus redes sociales, con sus amigos, cosa que se vaya corriendo la voz, porque finalmente lo que vende en este tipo de plataformas no es tanto las personas X y desconocidas a tu proyecto que se metan a la plataforma y lo vean, sino que son conocidos y conocidos de conocidos. Entonces, por ejemplo, si Tania es muy popular, por ejemplo, en su casa de estudio, háblale a todo el mundo de tu proyecto y que vas a lanzar un crowdfunding, háblale a tus profesores, háblale hasta a las tías del aseo, háblale a las personas que venden comida afuera, para que vayan de a poco haciendo esta expectativa al momento de que se lance tu campaña. Y obviamente constantemente ir dando avances, que también es muy, muy importante al momento de mantener, digamos, queremos hacer un proyecto de crowdfunding durante 45 días. Mati dice, ¿esto podrá servir para los fondos concursables? Ejemplo, ¿cómo mostrar cuánta gente apoyaría este proyecto? No entendí, pero si me lo explicas, si me lo reformulas, te lo puedo responder. Puedes abrir el micrófono también.
Sí, que como hacer videos explicativos o hacer esto de mostrar cuánta gente apoyaría el proyecto, serviría para los fondos concursales, así como para decir, miren, este es mi proyecto y además tanta gente apoyaría, o mostrar el video explicativo quizás servirá. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchos de los fondos concursales tienen, al momento de explicar, o sea, al momento de inscribirse en el fondo, son encuestas. Entonces no hay opción de enviar cosas anexas a lo que ya te piden. Entonces por eso es un poco más complicado hacer eso, pero lo que sí se puede hacer, y es muy importante, que gracias que lo mencionaste, es que se puede hacer cofinanciamiento, por decirlo así. Tengo un proyecto grande, muy, muy grande, de 3 etapas. Yo digo, pucha, quiero reforestar un cerro y divido el cerro en 3. Entonces, primero voy a hacer esta etapa y en una plataforma de crowdfunding hago la etapa 1. En la etapa 2 lo hago en otra plataforma de crowdfunding y en la etapa 3 lo puedo hacer en otra plataforma de crowdfunding. Les mencioné plataformas nacionales, pero también hay plataformas internacionales, obviamente con divisas extranjeras, y obviamente todas estas plataformas no trabajan de manera gratuita, sino que tienen cierta comisión. Es por eso que también es muy importante que vayan a esta sección de preguntas y respuestas de cada una de las plataformas que visiten de crowdfunding, para revisar, obviamente, en primer lugar, si es que se pueden realizar proyectos en este país, si es que se pueden, me perdí. Sí, pues si se puede realizar en este país, las comisiones también de cuánto cobran, quizás por transacción, si es por Transbank, por PayPal, por el método que sea, y la mayoría, casi todas las plataformas tienen esta como forma de copago en el que uno puede tener el mismo proyecto dividido en partes de manera muy organizada en distintas plataformas. ¿Por qué? Porque son muy exclusivos, por decirlo así. Y algo muy importante que vamos a ver en la próxima diapositiva es el tema de la propiedad intelectual. Ahí hice un pequeño spoiler. Y bueno, ya no sé si hay dudas hasta ahora de cómo funciona un crowdfunding. Si no, pueden abrir el micrófono en cualquier momento y la resuelvo. Y bueno, Por mi parte no. Ya, genial. Llegamos al cierre del proyecto. Ya sea que hayamos elegido el todo o nada o el todo vale, terminó nuestro proyecto. En caso de que haya sido todo o nada y llegamos a nuestra meta, genial, vamos a poder financiar nuestro proyecto. Y en caso de que hayamos elegido todo vale, aunque no hayamos llegado a la meta o hayamos sobrepasado la meta, que hay muchas plataformas que permiten este sobrepaso de la meta, mucho mejor aún, les va a servir un montón. Y es momento de pagar deudas, ¿cierto? Tal como les mencionaba, y dependiendo de la plataforma que elijan, hay recompensas de por medio y es necesario pagarlas. Entonces, la mayoría de las plataformas chilenas, Ideame y Catapúltame, exigen que sea la propia organización la que se haga cargo de estos envíos. Así que es muy importante que si van a hacer este proyecto en estas plataformas, también tengan en cuenta ese costo, tanto de las recompensas, estos plumones, estos scotch, estas libretas, cuánto les van a costar las recompensas, y también cuánto les van a costar los envíos. Y eso, al momento del cierre del proyecto, tal como les mencionaba, está eso y también el pago de impuestos, que es lo que vamos a ver acá. Tips para no olvidar. La organización, ya sea Fundación Biosfera Mía, Red Prisma o quien quiera participar dentro de las plataformas de crowdfunding, algo muy importante que se me olvidó, pueden ser personas privadas, o sea, personas naturales, u organizaciones. No necesariamente tienen que ser sí o sí organizaciones con root de fundación, sino que pueden ser personas naturales también. Entonces la organización o persona natural posee la propiedad intelectual del proyecto. Sin embargo, como está en una plataforma pública, se puede modificar hasta el 15% de tu proyecto. Otra persona que lo vio y dijo, ¡ay, me gustó este proyecto! Le voy a modificar esto y esto otro, y lo sube de nuevo a esa misma plataforma o a otra, y uno lo ve y dice, oye, pero si ese es mi proyecto. En verdad, el proyecto de él porque lo modificó un 15% o más.
Lo otro, y tal como les mencionaba en la diapo anterior, sí es posible postular al mismo proyecto, pero sí o sí tiene que estar separadito por etapas, y sí o sí tiene que estar muy claro el calendario que se proponga como organización para no pisarse la cola en el tema de la difusión. Porque imagínense, primero estar haciendo en junio, antes de, o sea, abril y mayo haciendo la difusión para el fondo que vamos, o sea, el crowdfunding que vamos a realizar desde junio, y después en julio comenzar con otro, siendo que no hemos terminado el anterior. Cosas así nos ayudan mucho, obviamente, para evitar este tipo de torpezas. Y lo otro, muy, muy importante, el pago de impuestos por este tipo de financiamiento es realizado por la organización. Entonces, todo lo que nosotros recibamos a través de esta plataforma tenemos que declararlo en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y aparece plata mágicamente para realizar el proyecto que queramos en nuestra carpeta tributaria, van a decir, bueno, ¿de dónde salió esto? Y si te hacen alguna auditoría, sonaste. Como uno se metería en un tete bastante grande. Y por último, para finalizar, no sé si hay dudas hasta ahora, o si les quedó claro el tema de los crowdfunding. Creo que lo único que me faltó y que voy a repasar muy rápido es el tema de los crowdlending. Una plataforma de pago, o sea, una plataforma de acá de Chile es Doble Impacto. Doble Impacto actualmente se está enfocando en educación, en sustentabilidad, y no me acuerdo en qué más, pero sé que esas dos sí o sí. Y financian ese tipo de iniciativas. Pero si bien se pueden financiar organizaciones, están más enfocados en empresas. ¿Por qué en empresas? Porque sí o sí se requiere cierta aumento, o sea, no me acuerdo cómo se llama este término, pero sí rentabilidad, cierta rentabilidad en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ayudas sociales que sea, por ejemplo, un proyecto de campaña que queremos alimentar a perritos por 3 meses, no es algo rentable para este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque son empresas. Ellos van a invertir en tu proyecto. Si es un proyecto que si bien puede ser a través de una organización sin fines de lucro, pero con lucro, obviamente para después seguir creciendo como organización, ahí sí se puede. Por ejemplo, decimos, pucha, nosotros queremos desarrollar el proyecto de un libro, un audiolibro, no sé, algún material didáctico, entretenido para niños, y los queremos vender en librerías nacionales. Eso sí sería un proyecto bastante interesante para este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque sacarían un rédito económico de eso. Digamos que el libro y venderlo, por ejemplo, en Librería Antártica les cuesta en total 10.000 pesos y nosotros los vamos a vender en 20.000 pesos. Y les ofrecemos a ellos, no sé, 3.000 pesos o 4.000 pesos de esa ganancia. Para ellos ya es bastante bueno. Entonces, obviamente es algo que eso sí que se tiene que analizar muy bien, y les recomiendo asesoría financiera al momento de optar por este tipo de plataformas. Y ahora sí, plataformas de pago. Ayer Rafa hizo un pequeño spoiler de esta plataforma, no les voy a mostrar más porque las otras son un poco más complicadas y quisimos hacer esta presentación lo más simple posible. Sabemos que acá no somos contadores, no somos abogados y queremos que todo sea muy simple porque pucha, somos personas y no es necesario que sepamos todo sobre todo. Pero esta plataforma es muy, muy sencilla, de hecho se las voy a mostrar. Me mencionan, sí, ahí debería verse. Revenue. Ayer Rafa le mostró el revenue de Greenpeace. Y bueno, ¿qué son estas plataformas? A diferencia de los crowdfunding y a diferencia de los fondos concursables, son plataformas de suscripción. Entonces, no sé si se han dado cuenta que ahora YouTube, uno se puede suscribir a tus youtubers favoritos, ¿cierto? Entonces uno tiene contenido inédito, por decirlo así, a través de esto. Acá no es necesario, obviamente, tener, a diferencia de los crowdfunding nacionales, no es necesario tener el contenido,
pero sí le da un plus a tu organización. ¿Cuáles son los requisitos para poder optar a esta plataforma? Un mínimo de 18 años, un correo electrónico y una cuenta bancaria de tu organización. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una cuenta gratis, para que vean en vivo cómo se haría todo. Ya, esto lo vamos a sacar. Y vamos a... No tienes una cuenta, créala aquí. Aquí abajito sale. Y vamos a crear nuestra cuenta. Nuestra cuenta... y acá es muy importante. Va a salir más adelante. Pero más adelante les voy a explicar, pero es muy importante esto. Si vamos a elegir un plan Starter o un plan Pro. De hecho, se lo voy a mencionar al tiro. Porque como lo ideal es que lo hagan lo más pronto posible para empezar a recibir donaciones. Hay dos tipos de planes en Revenue. Revenue es una empresa de financiamiento chilena y tienen dos tipos de planes, el Starter y el Pro. El Starter es gratis, uno no tiene que pagar, sino tan solo tiene que soltar, desprender, por decirlo así, el 3% de transacción por concepto de comisión. ¿De qué es esta comisión que se habla y hemos hablado también en las plataformas de crowdfunding? Es esa pequeña colita que sacan las plataformas para poder financiar el hosting, para poder financiar la plataforma, para poder financiar los asesores que se van a contactar contigo, también las gestiones que se hacen con Transbank, si es que eliges Pro, y también las gestiones con el banco al momento de realizar las transacciones mensuales en el plan Start. Entonces, tal como les decía, en el plan Starter uno no paga nada, sino que tan solo que por cada transacción que tengamos, por ejemplo, tenemos 5 personas que donan en nuestro link de pago de fundación, y por cada transacción, por cada una de ellas, se recorta el 3% de lo que donó. Si se donó 1.000 pesos, el 3% de 1.000 pesos va a ir para la plataforma Revenue. Si se donaron 2.000, el 3% también, 10.000, el 3% también. Y bueno, en la plataforma Revenue, en el blog pueden revisar mejor las condiciones y cuáles son los beneficios de cada uno de los planes. Pero la gran diferencia, aparte del costo, es que en el plan Starter solo reciben el dinero una vez al mes. El primer día, el día 1 de cada mes, ustedes van a recibir el pago porque es bastante distinto a cómo se hace cualquier transferencia. Acá las transferencias, por ejemplo, yo como Hanna quiero donar a Greenpeace a través de su plataforma de Revenue, yo dono desde mi cuenta bancaria, pero el dinero no llega a Greenpeace, sino que llega a la cuenta bancaria de Revenue. Y luego Revenue obviamente tiene el listado de todas las donaciones que llegó a la plataforma de Greenpeace, y el día 1 de cada mes dice, ya, Greenpeace recaudó en total 100.000 pesos. Obviamente reciben mucho más, pero 100.000 pesos, ya. Y le transferimos desde la cuenta de Revenue a la cuenta de Fundación Greenpeace. En cambio, en el plan Pro, te cobran 40.000 pesos mensuales, disminuye un poco, disminuye a la mitad este porcentaje de comisión, y ya ahí recibes tu dinero de manera inmediata. ¿Por qué? Porque acá hay una gestión que se hace desde Revenue con Transbank, y es todo un jaleo, pero finalmente el dinero que llegue a tu fundación va a ser directamente a tu cuenta bancaria y no van a tener que pasar por Revenue. Entonces, si yo como Hanna quiero de nuevo donar a Fundación Greenpeace y ellos tienen el plan Pro, ellos al día 1 o 2, o sea, al primero o segundo día hábil después de que yo realizo la transacción, les llega obviamente el dinero a su cuenta, y obviamente esos días son más que nada como de confirmación de banco y todas las gestiones necesarias. Lo bueno y muy muy bueno de esta plataforma es que acepta tarjetas de crédito y de débito. Es algo súper bueno porque la mayoría, el 80% de las personas que viven en Chile tienen tarjeta de débito. Entonces, ¿para qué irnos con las personas de crédito si son súper pocas? Mejor irnos con quienes sí es nuestro público objetivo, quienes sí están dentro de nuestro nicho,
y obviamente tienen tarjeta de débito. Entonces, ya, estamos en el momento de registrarnos y vamos a elegir plan Starter o plan Pro. Les recomiendo obviamente colocar el plan Starter al inicio para ir probando obviamente de cómo va esto, y pueden crearlo con una cuenta de Google o pueden crearlo también con un correo aparte, por ejemplo, no sé, conservacionambiental.cl. Entonces vamos a decir que la organización se llama Fundación Reforestando Chile. Y vamos a hacer, este es mi correo personal, así que, ay, no, ¿qué hice? Ya hice. Ya, @gmail.com, y este se llama, no sé. Ya. Siempre les recomiendo leer los términos y condiciones, pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer. Y nos registramos. Ay, no. Ya. 8 caracteres, un número o una letra mayúscula. Ya. Bueno, es bueno eso porque así es menos probable que nos roben la contraseña. Ya, y acá les envía un correo de activar tu usuario. Enviamos un correo de activación a la dirección que enviaste, y como lo tengo desde el celular, lo voy a aceptar desde el celular también. Ya. Ahora justo estoy abriendo el correo y acabo de confirmar mi cuenta. Y bueno, acá creo que no lo puedo ver, pero no lo puedo mostrar, pero cuando ustedes se metan les van a aparecer preguntas del tipo información de tu negocio y facturación, te preguntan el nombre de tu empresa o institución, la razón social, eso quiere decir cuál es la razón para emitir facturas, si es empresa, si es, no sé, agrícola. En este caso sería fundación, así que nuestra razón social sería fundación. El RUT de la razón social. La razón social es el nombre. La cuenta bancaria, el nombre del titular de la cuenta bancaria. El RUT del titular, si es que aún no tienen su cuenta bancaria, pueden utilizar la personal y más adelante modificar los datos. El banco, el tipo de cuenta, el número de cuenta. Después te piden la personalización, te piden el logo y el contacto para clientes, algún correo electrónico, el contacto comercial y el contacto técnico. También pueden colocar de manera opcional el sitio web, Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, ya estamos dentro de la plataforma y queremos comenzar a desarrollar nuestros links de pago. Acá me equivoqué, pero bueno. Tenemos 4 pasos para comenzar a difundir nuestro link de pago y que las personas puedan financiar nuestra causa. El primer paso es que en el menú derecho que va a aparecer, de hecho ahora me voy a salir de acá y me voy a meter a la de la fundación, Biosfera Mía, para que ahí puedan ver también en vivo cómo aparece. Ay, no. Aquí sí. Súper. ¿Me avisan si se ve bien? Por favor. Sí, se ve bien. Ya, se ve bien. Entonces, en este menú izquierdo, tenemos distintas opciones, ¿cierto? Tenemos la actividad, que esto más que nada como cuáles son los ingresos, las cancelaciones que hemos tenido. Actividad, obviamente, como no hemos difundido nada, todavía no tenemos nada. Acá los pagos que hemos recibido, los clientes, que son las personas que se suscriben a nuestros links de pago. Y acá, en planes y links de pago, vamos a desarrollar nuestro nuevo link de pago. Apretamos ese botón y aquí vamos viendo, ¿cierto? Crear un nuevo link de pago, el tipo de cobro, si va a ser recurrente o de pago único. Podemos tener una campaña, así como, o también puede ser utilizado para pagar algún taller que vayamos a realizar, digamos, vamos a realizar un taller de educación ambiental, así que páguenlo a través de esta plataforma. Así
Así colocan todo lo relacionado a finanzas y a ingreso monetario en un solo lugar, que sería revenue. Entonces digamos, ya ahora va a ser pago único, colocan el título, así como taller, la descripción de taller, el monto. Sí, obviamente como este es un taller, nosotros vamos a colocar el monto de 20.000 pesos una vez, y ahí se va rellenando, como pueden ver, y va apareciendo de la forma en que se va a mostrar al momento de que nuestros donadores lo vean. El plan expira, no expira, digamos que esto va a expirar porque vamos a realizar el taller solo una vez, y lo vamos a realizar el domingo 20, así que hasta el 19 pueden pagarlo. Y ahí también pueden ofrecer descuentos, pueden ser por cierto tiempo, quizás así como durante la primera semana de marzo pueden recibir un 20% de descuento, y así. Pero la idea es que ustedes vayan jugando y vayan descubriendo cómo finalmente se realiza todo esto, y si se equivocan, no importa, que es súper intuitiva esta página y súper fácil de modificar todo. Yo tengo una pregunta. ¿El revenue es aparte de los crowdfunding o te sirve también para los crowdfunding? Sí, podríamos decir que es aparte. ¿Por qué? Porque esto es más que nada como para financiar, por ejemplo, el financiamiento de contenido. Si tienes periodistas dentro de tu organización, si tienes diseñadores gráficos, una buena forma de pagar el contenido de ellos, porque obviamente es tiempo y conocimiento que nosotros no tenemos, y una forma de pagar su tiempo es a través, obviamente, de algún sueldo, aunque sea honorario, y una buena forma de seguir manteniendo contenido es obviamente a través de donaciones, y pueden focalizar las donaciones a través de esta plataforma. Y lo otro es que ya sea así como, obviamente, difundiendo proyectos, si al final esta plataforma sí o sí va de la mano con sus redes sociales, pero claro, no sería como para fondos, o sea, para proyectos que quieran desarrollar específicamente, porque acá no pueden compartir avances. Y tal como les mencioné antes, los avances son súper importantes para mantener este sentido de pertenencia de quienes han donado a tu proyecto, y que obviamente también se vea cierta transparencia. Entonces, acá no es obligatorio para nosotros como organización mostrar en qué gastamos el dinero, y en los crowdfunding sí. Y a las personas al momento de donar a proyectos siempre dicen, pucha, estas tienen 40 días y no han subido absolutamente nada al respecto, yo no sé qué van a hacer con esa plata. En cambio, si ves que una vez a la semana van subiendo avances, ya sea de distinto tipo, así como hoy estamos desarrollando esto, estamos avanzando en diseño, estamos avanzando en difusión, estamos avanzando en materiales audiovisuales, cosas así, uno ya le da más confianza. Pero como Revenue no es una página para compartir contenido, sino para difundir links de pago, nos dificulta un poco el financiar proyectos, pero sí, sí financiar causas como las que queremos financiar como organización. Entonces lo más importante, tal como les mencionaba, es vincular Revenue siempre con sus redes sociales, y siempre estar actualizando, siempre estar haciéndole difusión a los links de pago. Y acá como organización ya teníamos un link de pago. ¿Dónde están? Acá. Ya teníamos un link de pago, y acá les va a aparecer lo mismo, y si tenemos otro, obviamente les va a aparecer también en estas flechitas. Y bueno, queremos compartir esto, y cómo nos va a aparecer. Vamos a tener 3 formas de hacerlo. Copiando el link para que les pueda aparecer. Con código QR descargamos la imagen y lo podemos subir bien bonito en algún post de Instagram o de Facebook, o compartirlo en grupos de WhatsApp, y acá te lanza directamente a WhatsApp web. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestro link de pago? Bueno, como somos nosotros mismos, se ve así, pero si borran el minimizar, ahí sí, así se vería. Así se vería la frecuencia. Nosotros preferimos que las personas eligieran su monto, y el mínimo son 5.000 pesos y lo máximo son 50.000. Obviamente aquí aparece una descripción también,
y algunos datos no es necesario solicitarlos todos, de hecho lo mínimo que te piden es el monto, el nombre completo y el root, o sea, el correo, pero claro, uno puede solicitar más que nada como para temas estadísticos propios e internos de la fundación. Y eso sería todo. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero si les queda alguna duda, por favor, compártanlo. Esperamos también con Antonio que este taller haya sido de mucha ayuda para ustedes. Sabemos que es súper difícil emprender en una organización sin fines de lucro, y claro, la idea de hacer este taller era justamente darles una pequeña mano, porque a nosotros nos costó casi 2 años encontrar toda esta información, y claro, la idea es compartir y crecer entre todos en vez de estar chocándonos los codos. No sé si a alguien le quedó alguna duda, ya sea de ley de donaciones o de lo que hablé yo. Yo tengo una dudita, la última, que el tema de los impuestos también hay que tenerlo en cuenta en el fondo, o sea, en los fondos como crowdfunding, o no es necesario. Es que ahí el impuesto, en los crowdfunding sí, en los fondos concursables, el único impuesto que va a aplicar va a ser el IVA, de las cosas que tengas que comprar. Por ejemplo, digamos que quieres comprar árboles para reforestar, y lo compras en un vivero. El árbol ya tiene un impuesto agregado y va a venir dentro de la cotización. Entonces, ese es el único impuesto que tienes que pagar. En cambio, en los crowdfunding, como ese dinero va a llegar directamente a ti como organización, sí es tu deber declarar ese dinero al Servicio de Impuestos Internos, y obviamente, obviamente ahí te van a hacer la declaración de los impuestos que tienes que pagar, y ahí ya obviamente es pagarlo a través del portal del Servicio de Impuestos Internos. A mí me quedan un par de dudas. ¿Quiénes son las personas o instituciones que evalúan los proyectos, ya sean concursables o crowdfunding? ¿Son públicas o de privados? ¿O se sabe qué empresas son? Tal como les mencionaba, los que aparecen en fondos.gov.cl, esos son fondos estatales. Esos vienen desde el gobierno, o sea, va a depender y va a aparecer en fondos.gov. De hecho, vamos a verlo al tiro para salir de duda. Y cualquiera, por ejemplo, de derechos humanos. Fondo para proyectos de cultura y sitios de memoria. Y en alguna parte te debería salir quién está haciendo el llamado para este fondo concursable. Pero ese es en este caso. Por ejemplo, otra chilena también es Acción País, fondos concursables. Y ya, acá estamos en Acción País. Y acá, por ejemplo, uno que sea privado, Ay, no, nos pide contraseña, pero bueno. Pero al momento de, obviamente acá te piden contraseña, pero yo ya sé que estos son privados, y te va a salir quién es la organización que está llamando a ese fondo concursable. Y así en fondos internacionales también, de hecho te aparece en la misma página. Por ejemplo, ahora hay uno que es de Nat Geo, que se llama Become an Explorer. Así se llama el fondo, y acá te aparecen todas las directrices de cómo participar. Ay, no creo que esté mal. Pero bueno, la cosa es que si ustedes buscan en Google o en el buscador que ustedes utilicen frecuentemente, les va a aparecer inmediatamente quién está llamando, quién está haciendo el llamado, porque al momento de escribir el fondo va a aparecer inmediatamente la institución o las instituciones o las empresas que estén realizando estos llamados a fondos concursables. ¿Por qué? Porque sirve de marketing para las empresas. Y obviamente también para crear redes de contacto.
Entonces, nunca van a perder la oportunidad de utilizar su nombre dentro de causas sociales o que beneficien a otras organizaciones. Y lo otro, ¿son públicas o de privados? Tal como si son públicas y privadas. Va a depender del fondo al que estemos participando y se sabe de qué empresas son. Tal como mencionaba, va a depender de la plataforma en la que ingresemos. Por ejemplo, hay uno que se llama Mitsubishi Funds, Mitsubishi, otros de Patagonia también. Ya. Entonces, este es, por ejemplo, de una empresa, de un privado. Y acá dice la corporación Mitsubishi, o sea, el fondo de la corporación Mitsubishi para Europa y África. Y ahí sale toda la descripción del fondo, de cuánto dinero ofrecen, etcétera. Y la historia incluso de desde hace cuánto tiempo están financiando este tipo de iniciativas. Entonces es cosa de que se den el tiempo y lo que les recomiendo, muchos de estos fondos se repiten año a año, así que les recomiendo mucho tener quizás alguna base de datos como fundación u organización para estar al tanto. ¿Sí? Muchos de ellos, por ejemplo, se repiten todos los primeros semestres, en abril cierran, por decirlo así. Entonces decimos, ya vamos a estar atentos, pucha, no alcanzamos este año, pero vamos a participar el otro año. Y ahí revisan, por ejemplo, en enero y dicen, sí, mira, sí van a estar este año. Entonces ahí tienen mucho más tiempo de holgura para poder organizarse en el tiempo, en los recursos y obviamente en la distribución del trabajo al momento de postular. ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias por la información. Espero en verdad que les sirva un montón y que apliquen todo esto, que se organicen mucho, porque la organización finalmente es lo que nos va a ayudar a poder cumplir todos nuestros proyectos. Genial, buenísima, chiquillos, qué bueno que les gustó. Y recuerden que si se quedaron perdidos o perdidas en alguna de las cosas que mencionamos con Antonio, pueden revivir este taller y todos los talleres que realizamos como Fundación Red Prisma esta semana en el canal de YouTube. Gracias a todos. Antonio, no sé si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que presenciaron y van a presenciar esta exposición. También agradecido por ser parte de la Fundación Red Prisma y como tú dijiste, Hanna, al final de cuentas, este trabajo tiene que ser de apoyo con otras fundaciones, con otra gente que tenga la misma iniciativa. Al final de cuentas nos tenemos que cooperar y ayudar entre todos, así que cualquier duda, pregunta, feliz nosotros de responder y ir nutriéndonos de la distinta información, porque todos estamos más o menos iniciando procesos de constitución, de desarrollo de fundaciones y bueno, eso yo creo que es lo fundamental para que todos podamos tener nuestros proyectos terminados y funcionando. Así que eso y muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana y nada, muchas gracias. Ya, chiquillos, cuídense. Chao, gracias. Chao.